Apreciados, bienvenidos una vez más a este espacio de En pocas palabras. Una vez más nos encontramos en el estudio resumido de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión es la lección número 4 de este tercer trimestre del año 2025. Quiero agradecerles su presencia y quiero una vez más invitarles para que se unan con nosotros a este podcast, para que lo comenten también, que es importante sus comentarios, y sobre todo para que lo compartan y este mensaje pueda llegar a muchas personas. Las plagas. Nos encontramos en la lección número 4, una lección muy conocida para en el mundo cristiano, especialmente para nosotros. Y hay cosas que destacar de esta lección de la escuela sabática. Como lo he mencionado en otras ocasiones, es fácil irnos por temas alternos a la lección, pero aquí trataremos de mantenernos en el centro y lo que el autor de la lección quiso dejar en la mente de nosotros para aprenderlo y para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Déjenme empezar con algunas consideraciones importantes generales de esta lección. Primer asunto que quiero señalar es que de igual manera que hoy en día eh, captar la atención de un funcionario de alto nivel es difícil, para Moisés y para Aarón, que enfrentaron esa situación, también lo fue. Captar la atención de una persona de alto perfil de funciones es complicado, hermanos, no es sencillo. Y Moisés y Aarón tuvieron que enfrentar ese desafío de presentarse ante Faraón. Aunque llevaban la impronta, aunque llevaban la bendición de Dios, eso no implicaba que iba a ser fácil su enfrentamiento con él, es decir, su acceso y el captar la atención de este dirigente. Pero más que captar la atención de Faraón realmente necesitaba ser persuadido, es decir, conducido a Dios, quien es el Dios verdadero. Esa era una necesidad para Faraón. Ustedes saben que la idolatría brillaba en todo su esplendor en Egipto. Tenían dioses para todo, incluyendo al Faraón, que era considerado un dios también, y al que los súbditos se sometían a lo que el dios o el faraón decía. En la lección de esta semana estudiamos 9 de las 10 lecciones y en este espacio no vamos a poder contar una por una. Vamos a presentar los aspectos generales de la lección y las lecciones prácticas que se desprenden de todo este contexto de la lección de la escuela sabática, sin salirnos de lo que el autor nos señaló en cada uno de los días, ¿no? Así que sacaremos conclusiones importantes para nuestras vidas. Y vamos a empezar con el primer punto, que es básicamente el, el centro y el meollo de toda esta historia. Dios actuando inmediatamente que Moisés y Faraón se presentan ante él. ¿Por qué? Porque previendo lo que mismo Dios había dicho, que el Faraón no iba a querer, entonces en esa primera ocasión, en ese primer enfrentamiento, Dios inmediatamente empezó a actuar. Porque Dios no es un Dios solamente que dice cosas y que promete, porque es fácil prometer. Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios que actúa. Dios es un Dios de acción, de movimiento. Y entonces, de repente, Faraón y el pueblo de Egipto, el pueblo egipcio, se enfrentan a estas plagas
que no es otra cosa más que la representación de los juicios de Dios en contra de los dioses, de los egipcios, en contra de la idolatría abierta en todas sus formas. Así de que Dios no dejaría que este asunto no fuera notado. Por eso inmediatamente actuó Dios para poder enfrentar estos desafíos. Una de las grandes preguntas de este evento es, eh, ¿por qué Faraón se negó a el pedido de Dios a través de Moisés, a través de Aarón? ¿Por qué Faraón se negó? Y entonces el autor, en el recorrido de la lección, nos presenta cuatro aspectos de por qué Faraón se negó. El primero, por su orgullo y su arrogancia. Cuando le dijo a Moisés y Aarón, ¿y quién es Jehová? Yo no lo conozco. Evidenciando un problema terrible del corazón, de una sobreestima sobre él mismo. Por supuesto, entendemos el asunto porque en ese ambiente él era considerado como un dios, entonces él no se refirió a Dios como otra persona, sino, bueno, ¿y quién es ese otro Dios? Yo no lo conozco, ¿no? Orgullo, arrogancia. Otra, la dependencia de la economía que representaba para él los esclavos. Para él los esclavos tenían un signo de pesos y ese era vital para para su pueblo. La otra es que por el problema del orgullo y de la arrogancia, él tenía un problema de dureza de corazón. No se conmovía. No era fácil entrar a un corazón de esa naturaleza. Y por último, porque temía perder el control político de Egipto. Entonces, estas razones obligaron y condujeron a Faraón a que se resistiera a dejar ir al pueblo por 3 días de camino para que adoraran a su Dios. Pero Dios tenía un propósito. Dios siempre tiene un propósito detrás de lo que ejecuta o detrás de lo que permite en la vida de cada uno de nosotros. De la misma manera sucedió con Faraón, con los egipcios y con los israelitas. ¿Cuáles eran los propósitos divinos detrás de las plagas? Bueno, uno de ellos, así lo dijo Dios, era manifestar o mostrar el poder del Dios verdadero. Así lo dijo, ahí en el capítulo 7, el versículo 5, así lo señaló Dios mismo. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, para mostrar su poder, para que ellos entendieran que no hay otro Dios, solamente hay uno. 2, para mostrar la futilidad de confiar en dioses que no son Dios. Este asunto tenía que ver específicamente con el faraón y con los egipcios. Aunque no dudamos que también algunos israelitas a lo mejor andaban allí entre el azul y buenas noches, como decimos ahora, en estos asuntos, como sucede también hoy. Otra razón de las plagas, hermanos, para beneficio de otros pueblos. Fíjese que ese asunto de las plagas no fueron, aunque fueron locales, trascendieron el espacio y el tiempo. Otros pueblos también necesitaban saber de esas cosas. Su nombre, dijo más adelante en el libro de Deuteronomios, hablando de Jehová, su nombre sea conocido en toda la tierra. El nombre de Dios a través de estas cosas iba a ser conocido.
Lo mismo pasó, ustedes recordarán allá cuando ya estaban entrando a la tierra de Canaán, que cuando se quedaron ahí con Rahab, que tenían miedo de los israelitas, porque habían oído, sabían. No había correo electrónico, no había email, no había teléfono, no había nada, pero las noticias corrían tan rápidamente como se podía y todas estas cosas, informes llegaban a otras naciones. Así es que este era muy importante también. Otra, para impresionar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el mismo pueblo de Dios, hermanos, necesitaba también la evidencia tangible de un Dios todopoderoso para que ellos pudieran entender y depositar toda su confianza en Dios. Habían oído de Dios muchas cosas, habían conocido a través de los patriarcas anteriores muchos asuntos, pero necesitaban ellos también evidenciarlo personalmente para poder entender mejor los propósitos de Dios. Y la última razón que encontramos para la necesidad de las plagas, hermanos, era para darle una oportunidad a Faraón. Ningún extraño, ninguna persona puede estar fuera del alcance de Dios y todos merecen la oportunidad de conocerlo. Esa es una lección también muy importante en este tiempo para nosotros. Aquellos que menos pensamos que necesitan, Dios hará lo posible también porque sean alcanzados con el mensaje y puedan responder adecuadamente a las invitaciones divinas. Podríamos resumir entonces, en pocas palabras, que tenían estos cuatro propósitos: teológicos, moral, histórico y didáctico. Teológico lo podemos ver ahí en la clase, lo moral también, lo histórico, pero lo didáctico hoy es lo que más necesitamos entenderlo nosotros hoy en día, especialmente aquellos que somos depositarios, que hemos sido depositarios del mensaje eterno de Dios. Otro punto importante de la lección, hermanos, que la lección la señala es quién endureció el corazón de Faraón. La lección nos señala que 9 veces, en 9 versículos, es atribuida a Dios la dureza de corazón. Pero también nos señala que es atribuido 9 meses a la misma acción del faraón. Como que, como que mita y mita, como que eso nos daría la impresión de que sí, pero no, o no, pero sí, ¿no? El autor señala varios asuntos importantes que quiero dejarlos aquí. Y en los otros espacios que he creado para comentar la lección también, que es en el TikTok también, voy a poner algunos comentarios que pueden ayudarte a entender mejor este asunto de quién endureció el corazón de Faraón. Así que puedes verlos allí también en mi cuenta de TikTok. Durante las primeras 5 plagas, el directo responsable de la dureza del corazón es Faraón. A partir de la 6ª plaga, Dios, se dice, que endureció el corazón de Faraón. Y entonces el autor señala, es decir, Dios profundizó la propia decisión del Faraón. Dios profundizó la propia decisión del Faraón. Y señala el autor, Dios no aumentó la maldad en el corazón de Faraón, sino que lo dejó en libertad de cada una de sus propios impulsos malignos. Interesante. Y entonces termina el autor de la lección señalándonos la analogía del sol en relación con la mantequilla y con el barro. El sol, en su actuar con la mantequilla, la derrite, pero el mismo sol, en su actuar con el barro, lo endurece. Y entonces termina diciendo el autor de la lección, el efecto depende del material. Es decir, depende de la mantequilla o del barro. Y entonces yo concluyo con esto, hermanos, que creo que es
importante señalarlo en este punto. Ante toda la evidencia que recibió Faraón de Dios, ¿cómo puede alguien engañarse tanto a sí mismo? Este es un asunto, una lección práctica, una reflexión didáctica para ti, para mí. Querido amigo, querido maestro, querido hermano, Dios te bendiga en tu estudio de la lección, en tus conclusiones y sobre todo en el repaso que tengas con tu clase para que queden las verdades bien hechas y bien fundamentadas con cada uno. Y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Acuérdate, inscríbete, comenta y comparte. Que Dios te bendiga.